Dios los bendiga, hermanos, esta mañana. Les doy gracias por una vez más de poder ver este video y espero que este video sea de grande bendición para nuestras vidas y gracias por compartir estos videos con sus conocidos y esperamos en Dios que todo esto salga bien y esta mañana traigo un mensaje de sigue caminando, seguir caminando. A pesar de todo lo que estamos pasando, Dios nos ha dado una orden. Y esta orden es como Felipe le dijo, le dio una orden que fuera al desierto, a ese camino que va de Jerusalén a Gaza. Y esta tarde eso es lo que quiero hablar, de lo que Dios nos ha puesto en nuestro corazón, de lo que Dios nos ha mandado a hacer, lo que Dios quiere que hagamos en este lugar para toda esta comunidad, para todos aquellos que nos escuchan, que compartamos el Evangelio, las buenas nuevas, el plan de salvación, el cual fue el plan de nuestro Señor Jesucristo, dejar su trono de gloria para venir a dar las buenas nuevas a todo el mundo. Y quiero dar lectura en Hechos 8, 26 y 27, y de ahí vamos a hablar de esto, lo que Dios trae esta mañana para nosotros. Vamos a dar lectura del 8:26 de Hechos. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate, ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Quiero orar. Quiero dar gracias a Dios por su palabra y que Dios nos hable a través de su palabra esta mañana. Padre, te doy gracias una vez más por esta oportunidad que me das de estar aquí frente a este video, Señor, y poder compartir tu palabra a mis hermanos, el cuales están viendo este video, Señor. Señor, te pido que toques nuestros corazones, nuestras vidas, Señor, con tu palabra, Señor, y que, Señor, que nos esfuerces y nos des ánimo, Señor, de poder avanzar en estos tiempos duros. Pero, Señor, sabemos que tú estás en medio de todo esto y tú vas a estar con nosotros, que las cosas van a ser fáciles porque tú estás con nosotros. Todo lo podemos en ti, Señor, que tú nos das la fortaleza. Pablo lo declara, Señor, y lo creemos, Señor. Te pido por mis hermanos que están allá en casa, viendo con sus familias, su esposo, con sus amigos, Señor, y que puedan regocijarse en tu palabra, Señor. Ayúdame, Señor, a poder compartirla. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta mañana como les dije, quiero hablar de este tema. Sigamos caminando. Sigamos caminando. Aquí vemos a Felipe que un ángel le habla. Un ángel le dice: levántate y ve a ese camino que va de Jerusalén a Gaza. Y ese camino no es un camino tan agradable porque le dice, claro, es un desierto. Hermanos, ¿cuántos han caminado en un desierto? Yo he caminado 6 días y créanmelo, no es fácil y no es maravilloso, es algo duro. Se tiene sed, se tiene hambre, se tiene calor, se tiene frío. Y por eso pienso que Felipe, cuando lo llaman y le dice: ve, desciende, ve a ese camino y a ese desierto. Y quiero decir esto:
Felipe no fue indicado. Felipe no le dio, el ángel no le dijo a Felipe a qué iba. Él le dijo, ve, levántate. El versículo 26 le dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate, ve hacia el sur, porque por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y entonces él se levantó y fue. Sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén a adorar. Felipe fue ordenado por el ángel de Dios. Ve a ese desierto. No le dijo que vas a ver la historia que dice que estaba un etíope, un eunuco, pero a Felipe no le dijeron eso. Él dice, ve. Más adelante, yo les digo eso que no le fue. Él dijo, cuando se acercó a ese camino y vio el carruaje que iba, la carreta que iba ahí, o el carro que iba ahí, le dijo, sube a ese carro. Hermanos, hay momentos que Dios te va a hablar a tu vida. Tal vez hoy mismo te está hablando Dios. Te dice, levántate y ve. Lo que me sorprende aquí, hermanos, que Felipe no cuestionó a Dios, no le preguntó nada, qué iba a hacer allá, para dónde iba a ir. Él nomás dijo, ve a ese desierto. Y deja decirte, en el desierto, hermanos, es ahí donde vamos a poder pasar la antorcha de luz. Aquí nos damos cuenta, Felipe fue a ese desierto a pasar esa antorcha de luz a ese etíope. Y nos damos cuenta que ese eunuco era religioso, era temeroso de Dios. Porque él venía de Jerusalén de regreso y de ir a adorar al templo, de presentar su sacrificio. Pero algo le pasaba a ese eunuco. Él estaba acostumbrado de ir a adorar a Dios, presentar su sacrificio de acuerdo a la ley de Moisés. Y la Biblia dice que el eunuco iba en su carro leyendo las profecías del profeta Isaías. Y el ángel le dice a Felipe, súbete y preséntale a Jesucristo. Háblale de Cristo, porque él sabe de la ley. No sabe nada de lo que Cristo vino a hacer en estos tiempos. Y Felipe subió al carro y le preguntó al eunuco, ¿sabes de lo que estás leyendo? Y él dijo, no, ¿cómo voy a saber si nadie no me lo explica? Y Felipe tuvo la oportunidad de poder presentar a ese Cristo, el cual que lo salvó un día a él, que lo redimió de sus pecados, le dio una nueva vida.
y que Felipe era una nueva criatura en Cristo. Y Felipe tuvo la oportunidad de poder evangelizar a ese eunuco y le presentó el plan de salvación. Le habló de Cristo. Y ese etíope, ese eunuco, lo creyó y lo recibió en su corazón. La palabra dice que cuando pasaron a un charco de agua o una presa, un lago, le dijo que qué le impedía de ser bautizado. Ahí había agua. Felipe dijo, nada, si tú crees que Cristo murió por tus pecados, lo puedes hacer. Y ese eunuco fue bautizado en ese desierto. Ese eunuco, en ese desierto, en ese lugar sólido, caluroso, arenoso, aceptó a Cristo. Ese hombre fue cambiado en medio de ese desierto, en ese medio de la nada. Recibió a Cristo y lo aceptó, y ahí fue nacido de nuevo, recibió una nueva vida y fue una persona cambiada para siempre. La Biblia dice que de allí el Espíritu Santo tomó a Felipe y lo llevó a otro lugar, porque dice que cuando el etíope volteó, buscaba a Felipe, no le encontró. Pero deja decirte, ese eunuco desde ese momento fue un hombre cambiado, diferente. Yo me imagino que cuando subió a su carro, se fue a Gaza con un corazón renovado, nuevo, gozoso, lleno de la presencia de Dios, lleno del Espíritu Santo, llegando allá, porque yo me imagino, yo creo que llegó a Gaza y como era un hombre conocido, presentó a Cristo, habló de Cristo, habló con lo que Cristo había hecho en su vida en medio de ese desierto. Y el evangelio llegó a ese lugar por medio de alguien que se atrevió a aceptar a Cristo en medio de ese desierto. Dicen que de Jerusalén a África, hermanos, es una distancia muy lejos, pero en esa forma el evangelio llegó a ese lugar. Gracias a Dios por ese eunuco, ese etíope, que tuvo el corazón blando y abrió su corazón para que Jesús entrara en su corazón y escuchara a Felipe. Llegó el evangelio para ese lugar. Hermanos, Dios nos habla en estos tiempos. Y más a hoy, en estos momentos difíciles. Ya llevamos 2 meses o pasaditos 2 meses. Son difíciles los tiempos. Oímos lo que pasa alrededor, pero Dios te está hablando en medio de esta crisis, en medio de este desierto, donde tú estás solo, donde tú crees que no entiendes las cosas, lo que están pasando. Hermanos, no necesitamos entenderlo. Dios te habla. Dios tiene un propósito y un plan para tu vida hoy, en estos días, en estos tiempos difíciles. Quiero hablar un poco más de Felipe. Felipe, cuando Dios le habla, que el ángel le dice, ve a ese desierto. Quiero decirte, ponte a pensar. Cuando Felipe emprende el viaje, camina 1 hora, camina 2 horas,
camina 3 horas, se cansa. ¿Cuántos han caminado 1 hora? No es fácil, se cansa uno. Yo he caminado 1 hora, he caminado 4 millas y créanmelo, hermanos, cuando termino siento que los cuadriles se me salen, me canso. Y eso que es un lugar parejo, plano. Ahora imagínate, Felipe caminando en un desierto. Y lo más terrible es caminar en un camino que ni sabes para dónde vas. Y en un desierto. Yo me imagino Felipe, tal vez su carne le diría, Felipe, ¿para dónde vas? No sé. Dios me dijo que vaya a ese desierto. Pero, ¿y qué vas a hacer ese desierto? ¿Cuántas veces te ataca tu mente o tu carne a sí mismo? ¿Por qué estás haciendo eso? Oras 1 vez, 2 veces, 3 veces y la oración no es contestada. Dice, ¿para qué estás orando? Y muchas veces nuestra carne o nuestra mente dice, tal vez no es la voluntad de Dios lo que estás haciendo. Imagínate Felipe caminando solo en ese desierto, un calor y viendo nada de resultado. Y otra cosa, Dios no le habla en el desierto hasta que llega con el eunuco. Súbete, habla con él. Hermanos, si caminamos solos en un desierto, nos sentimos solos, abandonados, nos ponemos a llorar y a quejar que está coloroso, tengo sed. ¿Ustedes creen que Felipe no tuvo hambre? ¿Ustedes creen que Felipe no tuvo calor? Tuvo hambre, pero él siguió caminando. Tuvo sed, pero él siguió caminando. Tuvo calor, sí, pero él siguió caminando. Porque él había escuchado la voz de Dios y él sabía que si Dios le había hablado, había un propósito en su palabra. Por eso él dominó su mente, dominó el hambre, la sed, el cansancio, porque él sabía que el que le había hablado era mayor que el hambre, era mayor que el cansancio. Si Dios le había dado una palabra, un propósito, Dios iba a tener cuidado de él para asegurarse de llegar a ese lugar donde él lo había mandado. Hermanos, cuando Dios te habla, no importa donde vayas y cómo estés y cómo esté tu situación hoy en este momento, Dios va a cumplir su propósito de una forma u otra. No te va a dejar. No dejó a Felipe. Felipe cumplió la orden y la palabra de Dios que le dio a él. Esta mañana te digo, tal vez estés cansado. Tal vez con esto que está pasando alrededor ya dices, estoy cansado, estoy aburrido aquí encerrado con mis hijos, ya no sé qué hacer con mis hijos. Deja de decirte, Dios tiene un plan para ti y para tu familia y para tus amigos y tus familiares. No te rindas, sigue caminando, así como Felipe tuvo sed y hambre, tal vez calor, cansancio, pero él siguió caminando. Tal vez el enemigo, el diablo vendría, Felipe, estás loco. Vas aquí en este calor
y sin ninguna dirección. ¿Para dónde vas? ¿No te es mejor regresarte a Samaria? A Samaria, allá sientes la presencia de Dios, allá puedes alabar a Dios, puedes regocijarte con los hermanos, y aquí tú estás solo, ni sabes para dónde vas, qué es lo que esperas. Ve a Samaria, allá sientes la presencia de Dios, puedes llorar, puedes gritar, te puedes gozar. ¿Cuántas veces el enemigo no nos hace eso? ¿Recuerdas eso? ¿Te hace recordar eso? ¿Cuántas veces el enemigo no te dice, hey, en la iglesia, allá te reúnes, te gozas con los hermanos y cantas? Deseamos eso, hermanos. Pero si no es la voluntad de Dios que todavía no nos reunamos, hermanos, vamos a estar siguiendo caminando, aún así, en medio de todas esas crisis, en medio de todo este susto, el temor, porque Dios está en medio de todo y Él se va a asegurar que lleguemos a cumplir lo que Él desea que cumplamos, hermanos. Sigamos caminando. Sigamos caminando. Felipe siguió caminando en ese desierto. Y gracias a Dios que Felipe no se dio por vencido, no se regresó para atrás. Él siguió en ese desierto, en ese calor. Y gracias a Dios por África, que conoció a Jesucristo. Y me imagino miles de almas fueron rendidas a los pies de Cristo. Todo por un hombre que obedeció la palabra de Dios en medio de ese desierto. Hermanos, tenemos que pasar nuestro desierto. Hay un proceso en ese desierto. Dios te está diciendo esta mañana, tienes que cruzar ese desierto. En ese desierto es donde vemos la gloria de Dios. En ese desierto vemos la bendición de Dios. En ese desierto vemos donde Dios suple. Tenemos que pasar ese desierto si queremos ver la gloria de Dios. Pero deja decirte, en ese desierto va a doler, vas a llorar, vas a sufrir, vas a tener hambre, te va a llover de todo, hermanos. Pero es ahí donde vamos a ver el poder de Dios en nuestra vida y poder valorar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque de lo contrario, no podemos dar testimonio del grande Dios si todo es bendición en nuestras vidas. Y muchos de nosotros es lo que deseamos. Vivir una vida como en color de rosas. Pero en el Evangelio, en la obra de Dios, no es así. Felipe lo entendió. Él supo que iba a cruzar ese desierto porque Dios le había ordenado y él cumplió. Hermanos, tenemos que escuchar la palabra de Dios hoy, esta mañana. Aprendamos de Felipe que él obedeció aún a pesar de todo lo que enfrentó en ese desierto. Él cumplió y porque él cumplió podemos ver la grande bendición que hubo a través de ese sacrificio, de ese valor que tuvo, llegó a alcanzar miles de personas a través de ese esfuerzo que él dio a presentar a Cristo, a hablarle a ese etíope de Cristo Jesús. Hermanos, tal vez te canses, tal vez digas ya no puedo.
Tal vez las malas noticias te detienen. Deja de decirte esta mañana que el Dios que está sentado en su trono sigue siendo el mismo Dios. El que ayudó a Moisés en ese desierto, el que ayudó a Abraham, el que ayudó a Isaac, el que ayudó a Jacob, es el mismo Dios que te está hablando hoy a través de su palabra. Él no ha cambiado y Él no cambiará su plan con esto que está pasando. Su plan sigue siendo el mismo. Su palabra sigue siendo la misma. Sigue caminando. Sigamos caminando en su palabra, bajo su voluntad. Y veremos la gloria de Dios. Y veremos el poder de Dios en medio de este desierto que estamos enfrentando. Vamos a salir de esto. Y si no, digamos como los 3 hebreos, y si no salimos de esto, Dios es grande y poderoso. Él va a estar con nosotros. Lo veremos pronto, hermanos. Pero sí te ruego esta tarde, esta mañana, échale ganas. ¿Estás cansado? Levántate. Levántate. Toma un poco de agua y sigue tu camino. Yo recuerdo cuando caminaba ese desierto, créanmelo, hermanos, cuando me levantaba en las mañanas, mis pies decían, ya no quiero, ya no puedo. Pero dentro de mí decía, sí, tengo que llegar. Y ese ánimo de poder llegar a donde yo había puesto mi vista de llegar, eso me animaba. Y mis pobres piecitos a darle. Mientras caminaba 1 hora, 2 horas, se calentaban y a darle. Yo me imagino así Felipe cansado, caminar en la arena, con el sol, la sed, el hambre, y voltear para los lados, nadie con él. Y su mente y el enemigo desanimándolo, hablándole, él mismo decir, su carne diciendo, hey, ¿para dónde vas? Yo ya estoy cansado, ya no puedo. Pero él, dentro de él, había algo que lo motivaba. Era la palabra de Dios. Hermanos, que esa palabra te motive hoy, esta mañana, y digas, sí puedo. En el nombre de Cristo Jesús, voy a continuar y voy a seguir. Y un día voy a llegar al lugar donde Dios quiere que esté. Sigamos adelante, hermanos. Continuemos caminando a pesar de todo lo que esté pasando. Dios con nosotros, Cristo con nosotros. Él ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin. Así es que levántate, esfuérzate, echémosle ganas. Echémosle ganas. Dirás, pero ¿cuándo vamos a abrir la iglesia? ¿Cuándo es? Solamente Dios sabe. Tal vez es su plan de Dios que estés ahí. Pero busca a Dios. Esfuérzate. Habla a tus hijos. Habla a tus familiares. Porque hoy es el tiempo indicado para hablarles de salvación, de esperanza. Hay mucha gente quebrantada que necesita una palabra de aliento, una palabra de esperanza. Y tú tienes la oportunidad de dársela.
hay que compartir la palabra de Dios. Y solamente Dios puede dar esa paz y esa tranquilidad. Porque lo demás, hermanos, tú sabes bien, prendes la tele y puras noticias, no se habla otra cosa que este virus que estamos enfrentando. Pero te digo esta mañana, mira a Dios, clama a Dios. Solamente Él tiene las buenas noticias. Y si buscas a Dios, Él te va a dar la paz y la tranquilidad que todo mundo necesita hoy. Y compártelo. Deja orar esta tarde. Y te ruego, lee esta historia, esta palabra. Cómo Dios obra ahí con Felipe. Yo cuando leí esto pensé, Señor, ¿por qué lo hiciste después que tomaste a Felipe y lo llevaste, trasladaste en el Espíritu a otro lugar? ¿Por qué no lo hiciste desde el principio, llevarlo a ese desierto? Pero entendí esto, hermanos. Tenemos que pasar un desierto en nuestra vida. Felipe no hubiera entendido, no hubiera aprendido nada si fuera trasladado de ese lugar a ese desierto. Pero tuvo que aprender a valorar, a esforzarse para seguir en la voluntad de Dios y cumplir su palabra de Dios. Y esta mañana es lo que Dios te está diciendo. En medio de ese desierto, Dios tiene un plan para tu vida. Nada más sigamos caminando. No te rindas y veremos el final. Vamos a orar. Padre, te doy gracias esta tarde o esta mañana, perdón, por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos das esperanza y consuelo, Señor, y nos animas y nos exhortas a través de tu palabra, Padre. Señor, tú eres un Padre maravilloso, Señor. Si tú nos hablas de esta manera es porque tú nos amas, Señor. Señor, si tú nos hablas de esta manera es porque tú quieres que no nos rindamos, que sigamos adelante. Señor, te pido por mis hermanos que están viendo este video, Señor, que tú los toques, que tú los bendigas en su hogar, su familia, en sus familiares que están en México, Señor, que tú, Señor, los bendigas. Y Padre, te pido, Señor, por templo de alabanza, que tú, Señor, seas con cada uno de nosotros, que en este tiempo que lo vemos difícil, pero Señor, eso es lo que miramos nosotros, pero tú lo miras de otra manera, Señor. Tú lo miras como una oportunidad que tú nos das para poder compartir tus grandezas y tu maravilla y tu amor. Señor, tus planes son perfectos. Tus planes no son nuestros planes. Nuestros planes tienen un límite, pero tus planes son ilimitados, Señor. Tú, Señor, son grandes y perfectos. Ayúdanos, Señor, a poder entender. Ayúdanos a poder vivir y cumplir tu voluntad, Señor. Y vivir bajo esa guianza, Señor, que tú, Señor, la tienes para cada uno de nosotros. Y podamos, Señor, un día, cuando termine, Señor, y podamos voltear hacia atrás esos días
y podamos decir: gracias, Señor, por habernos traído en ese desierto, donde cruzamos ese desierto, cuando llegamos a esa meta final y podamos: wow, valió la pena cruzar ese desierto. Qué maravilloso hoy donde estoy. Así como Felipe, cuando él presentó ese evangelio a ese eunuco y que fue bautizado en ese desierto y fue transformado. Felipe fue bendecido y me imagino que él alabó tu santo nombre, Señor, de ver a ese hombre salvado por ti, y que ese hombre iba a llevar esa luz, ese evangelio, esas buenas nuevas a su nación, a su pueblo. Qué maravilloso Dios eres. Qué perfectos planes tienes tú, Señor. Señor, esta mañana nos hablas en esa forma. Tú tienes los mismos planes que tú les diste a aquel hombre Felipe y a aquel eunuco. Úsanos, Padre. Úsanos para poder alcanzar aquellas almas que te necesitan, Padre. Gracias te doy, Señor. Bendice una vez más, te pido por mis hermanos. Y Señor, que pronto nos podamos reunir en este lugar, Señor. Gracias, Padre. Te alabo, te glorifico, Señor. En tu nombre, Cristo Jesús, te doy gracias. Amén.